Gracias a Dios. Gracias a Dios por esta mañana. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por respirar, por tener un día más de vida. Gracias porque podemos decir una y otra vez que si te tenemos a ti, te tenemos todo. Tenemos todo. Tenemos todo. Ante la adversidad, ante la dificultad, lo podemos declarar, decir, adorar, confesar, gritar a los cuatro vientos que tú eres nuestra mayor motivación y nuestra razón de vivir. Gracias, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Rey. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Papi. Te amamos. Oh, sí, Jesús. Oh, sí, Jesús. Oh, sí, mi Rey. Toda la tierra te adora. Toda la tierra te alaba. Y yo te adoro también, Señor. Me uno a las aves del campo. Me uno a los árboles. Me uno a la creación y te adoro. Oh, sí, Jesús, sí, Jesús. Dele un abrazo a su hermano, pero así, de lejos. Un abrazo así, mirándole a los ojos, de lejos. ¿Lo has sentido? ¿Sí? ¿Lo has sentido? Tome asiento. Damos la bienvenida a todos los que nos están mirando a través de internet, a través de este medio, y a todos los que están acá también, que es una mañana especial. Tenemos unos problemitas con la calefacción, así que tienen la libertad, me dice así, tienen la libertad, si en medio de la palabra que estoy hablando, que vamos a hablar, usted se siente que se está congelando, bueno, puede hacer unas sentadillas, correr, tiene la libertad para hacer saltar, ¿sí? Me miran con cara como, pero tiene la libertad, ¿sí? Trajo el colador. Ah, sí. Bueno, ¿saben cómo se llama el tema que vamos a hablar hoy? ¿Saben? Algunos lo saben, algunos no. Se llama Proyecto Misterioso. ¿A ustedes les gustan las películas de misterio? ¿No? Todo surgió, el apóstol estaba predicando el domingo sobre el Salmo 8, ¿no? Y estaba hablando, cuando miro los cielos sobra, a ver si lo saben, y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y la verdad que cuando hablamos, mire que con José Luis nosotros podemos flashear los dos, a veces estamos los dos muy mirando para adentro, quizás medio perdidos en nuestro horizonte, y por ahí saltamos con algo, pero estamos los dos flasheando de distinta manera. Cuando él estaba hablando, y estaba hablando de la naturaleza, de las estrellas, de la galaxia. Creo que estaba hablando también en el discipulado sobre los planetas. Hay planetas que tienen diamantes, ¿no? ¿No? Sí. Son de diamantes, que hay planetas que son de diamantes, sí, los discípulos lo aprendieron. Y digo, qué tremendo todo lo que cuando mira eso uno ve que el hombre parece tan minúsculo. Sin embargo, toda la creación, toda la naturaleza, todo lo que él creó, las cataratas, todo eso, no es el cúlmine de la creación. ¿Cuál es el pináculo, la cumbre, la cima de la creación según Dios? ¿Qué es? El hombre, el ser humano. Es la mayor motivación, la mayor razón del Señor. Y digo, y así como el universo y como Dios mismo es... Porque Dios es un misterio que todos los días hay que descubrirlo todo el tiempo, porque las cosas de la fe son misterio, se entienden por la fe.
el hecho de la concepción de Jesús en la Virgen María es un misterio que hay que aceptarlo por la fe. La persona de la Trinidad hay que aceptarlo por la fe porque no se puede entender racionalmente. Y Cristo es un misterio que todos los días tiene que ir, cada vez vamos viendo una nueva faceta de Dios. Es como, ¿Dios cambió? No, es que nosotros lo vamos descubriendo. Pero el ser humano es también un misterio andante. Yo soy un misterio. Y yo soy el misterio, el proyecto misterioso de Dios. Cada uno de ustedes es un proyecto misterioso de Dios. ¿Por qué? Porque dice, si usted quiere leerlo en Salmos 8:3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, para algunos que quieren tomar nota, que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites? Y dice, este salmo de David está dedicado a la naturaleza y muestra la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios. Aunque el ser humano es minúsculo en relación con la inmensidad del universo, de todas formas es la cima, la cumbre, el lumen de la creación y el objeto de interés y mayor cuidado de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es el hombre? Cuando el Dios creó al hombre, ¿lo hizo qué? A imagen y semejanza, dice cuando dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Dice en Génesis 1:26. ¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa? Dice en Colosenses 1:15 que Él es la imagen visible de Dios invisible. ¿Me van llegando a captar? Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús es el revelador de Dios y es el revelador del hombre. Cuando Dios creó al hombre, tomó como modelo a su hijo. O sea, cada ser humano cuando fue creado a imagen de Dios. Es como cuando dice el Salmo 8 en mi Biblia, dice, lo hiciste poco menor que un Dios. No dice, y lo hiciste poco menor que los ángeles. Lo hiciste poco menor que un Dios. Y cuando pensamos en eso, del misterio que es el ser humano, cuando Él creó al hombre a imagen y semejanza de Dios y lo puso en el huerto de Edén, el hombre estaba completo, entero, tenía relación con el Creador y todo su ser estaba en plenitud. Cuando el pecado entró a través de Adán y la naturaleza se corrompió y entró el pecado a nuestro ser, así como en el principio de la creación toda la tierra estaba desordenada y vacía, el hombre entró en su interior una crisis donde todo el pecado y toda la naturaleza almática entró en caos, en corrupción. Cuando Cristo viene a nuestra vida, en su misericordia, en su amor, y Él viene a nuestra vida, nuestro espíritu recibe la vida de Cristo. Usted quizá me mira como diciendo, ¿a dónde quiere llegar? Pero venga conmigo que vamos a ir juntos a donde quiero llegar. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y en pecados, como dice la Biblia, recibe vida. Ahora, recibe vida, pero no es que uno es salvo y en el instante uno recibe la transformación y recibe la revelación de Dios. No. ¿Por qué? Porque hay que someter nuestra carne y nuestra alma y tiene que ser transformada a lo que Dios quiere. Y para eso el hombre tiene que tener voluntad para querer. ¿Por qué les digo? Porque el ser humano es lo más complejo que hay. Lo más complejo. En todo, es como, me encantó, mire, un filósofo, Michel dice, ¿quién podrá comprender
hasta el fondo al hombre, la criatura humana, única en la creación, a quien Dios le dio una dignidad de hacerlo semejante a Él. O sea, Dios te dio una dignidad de hacerlo semejante a Él. ¿Cómo se puede lograr verlo con los ojos de Dios? ¿Cómo se puede comprender su proyecto? Antes que nada, dice este filósofo, preguntémonos, ¿quién es esta criatura diferente al resto de los seres vivos? ¿Y por qué encontramos en ella un salto de calidad respecto a todas las otras? ¿Qué está en la raíz de esta entidad? El hombre, que no es solo biológica y en la cual existe algo no medible que la pone por sobre todas directamente en el centro del universo. El ser humano es más que un individuo. Es una realidad compleja cuya dimensión biológica, psicológica, mental y espiritual se intrincan y se integran entre ellas en una maravilla dinámica unitaria. Creo que no se logrará definir al hombre a comprenderlo verdaderamente en su globalidad. El hombre, de hecho, con su grandeza y miseria, su apertura al infinito y su finitud, el ser junto cuerpo y espíritu en una unidad que no se puede dividir, es y quedará siempre como un misterio. ¡Wow! Es que digo, ¿por qué cuando miro lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestra tierra, en las naciones, cuando uno ve producto de las guerras, la violencia, atentados, maldad, violaciones, ¿eso qué es? ¿Es acto de qué? Del hombre. Es el ser humano. Que podemos, como decía el apóstol el domingo, podemos ir a los planetas más grandes, podemos escalar las montañas más tremendas, pero no nos atrevemos a conquistarnos nosotros mismos. Dice que había una leyenda, que muchas veces lo conté, que estaba Dios con sus ángeles, y Dios dijo, quiero esconderme en un lugar donde el hombre trate de llegar y buscarme para poder hacerlo feliz. Y los ángeles comenzaron a hablar y le dijeron, escondete en la montaña más alta, porque les va a costar y... No, el hombre va a tratar de conquistar la montaña más alta. Bueno, escondete en el planeta más lejano. No, el hombre va a tratar de llegar al planeta más lejano. Bueno, escondete en el fondo del océano. No, porque el hombre está dentro del hombre, lo puse yo mismo. Va a tratar de llegar hasta ahí al fondo del mar. Y hasta un ángel medio despistado le dice, y escondete dentro del corazón del hombre, si casi nunca van. Y si uno mirara, si cada ser humano entendiera lo que hay dentro de su espíritu y darnos cuenta que Dios está dentro de mí, de mi espíritu, y si yo trato de indagar en el hondón de mi existencia, traspasar alma, cuerpo, Dios está ahí esperándome. Porque Dios está. Todos los seres humanos que vemos afuera son creaciones de Dios y adentro habita el Espíritu de Dios. No está despierto porque el pecado hace que esté muerto. Pero en cada ser humano, aunque está en delitos y en pecado, uno puede ver la mano de Dios. Me encanta ver cosas de arte y digo, aunque está en cualquiera, uno puede ver el sello de Dios. El sello de Dios. El arte no lo está llevando dignamente a Dios, pero uno puede ver el sello de Dios. Ahora, ¿qué estamos? Dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿qué somos nosotros?
una hechura de gran valor. Mire lo que dice el comentario de mi Biblia. Hechura, cuando te dice el Señor que sos hechura suya, dice que viene de poiena, del verbo polea, que es hacer. La palabra designa un producto manufacturado, un diseño, producto de un artesano. Ay, a mí me maravilla saber que uno es eso. Poiema hace énfasis en Dios como diseñador, maestro en el universo, como su creación. Antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni rima ni razón, pero la conversión nos trajo equilibrio, simetría y orden. Nosotros somos el poema de Dios, su máxima obra de arte. Cuando uno piensa, yo soy el poema de Dios. Ahora, cuando uno ve que hay un diamante en bruto, se trabaja, se lo purifica, se lo trabaja para que el diamante adquiera esa pureza del diamante, pero tiene que estar formándose. Ahora, creo que el ser humano es tan complejo y dispara de Dios y dispara de esa relación que le cuesta ser formado y le cuesta aceptar que tiene que ser formado. Por eso cuesta tanto discipulado. Porque aunque uno es un diamante en bruto y es una obra de arte, uno tiene que querer tener la voluntad para poder ser trabajado por Dios. Cuando a veces veo, el otro día hablamos, siempre que nos reunimos hablamos en casa. ¿Tenés hija del colador? A ver. En escena mi hija, Maru. No, vení, hija, vení. Este colador hermoso, hermoso, perteneció a mi abuela. Mi abuela se lo regaló a mi mamá. Mi mamá me lo regaló a mí. Son años de colar fideos. Está un poco abollado en el transcurso, se ve que lo hemos usado mucho. Cuando llegó a mí, Willy le hizo la... No tenía las manijitas. Maru lo tiene como su máximo valor, ¿no? Es su posesión más valiosa. Y Pochi ya dice, ese es mi legado. Este colador va a pertenecer a Pochi y al que se case con Pochi. Sí, y a los hijos de Pochi. Sí, a la hija de Pochi. Claro, a la hija de Pochi. O al hijo. No, es de mujer. Ahora, porque en cada cosa que uno hace con este colador, uno hay recuerdos, hay momentos, hay vivencias. Yo me acuerdo de mi madre haciendo los fideos, domingo a la mañana, venir de la escuela dominical, ver poner la mesa, ya están los fideos. Yo hice lo mismo y ella está haciendo lo mismo, compartiendo. Y si un colador es tan valioso para pasarlo de generación en generación, esto que usted ve, como si yo traería a mi mamá, a mi hija y Pochi hablando de Dios y estar centrados, maduros, no es trabajo de un día, no es el resultado de una oración. Esto de bendecir y pasar legado, porque lo más importante que uno pudo transmitir no es un colador. Las cosas más valiosas, el otro día hablábamos, mis abuelos, por parte de mi mamá y mi papá, eran cristianos. Yo recuerdo a mi abuelo, el papá de mi papá, leer la Biblia con mi abuela a la noche. No te vayas, hija. Verlos. Yo le preguntaba, abuelo, ¿cómo andás? Esperando al Señor que me venga a buscar. Siempre me decía eso.
Y cuando él falleció, yo le dije, y lo vino a buscar. Y lo vino a buscar. Fue lo más natural. Mis abuelos los vi hacer reuniones con sus hijos, con mis tíos, todos reunidos. Y aunque yo veía que mis tíos estaban con bronca, que no querían estar en la reunión, que había ciertas cosas de cuñados y cosas que uno veía de chico, mi abuelo insistía y decía, vamos a cantar tarino. Y yo, que era chica, me acuerdo que decía, abuelo, el 25, y seguía con mis primos. Pero esas cosas y las enseñanzas, me acuerdo que mi abuelo a mi papá le decía, Pedro, ¿qué pasó acá? Y yo veía que mi papá, un respeto a mi abuelo y esa cosa de honra. Eso se vive, se respira y se transmite. Se transmite. Usted ve a esta pastora hermosa, preciosa, y yo la veo y me gozo en la sabiduría que Dios le da, la chispa, la creatividad. Pero los que la conocen de chica, a Maru, saben todo lo que significó, toda la lucha que significó. Ella da consejos ahora y es como que yo la escucho dar consejos y es como que me río para adentro y digo, todo vuelve. Y es como que todo... Veo todo lo que yo decía, ahora ella lo dice y lo veo con sus hijos. ¿Qué estoy diciendo? Que la formación es lo más importante. Toda la Biblia está llena de hombres que transmitieron de generación en generación. Y cuando no se transmitió, como cuando predicó mi yernito Willy, dice que se levantó una generación que no conocía al Señor y volvía continuamente, y volvieron a hacer lo malo. Porque y yo les digo, que es de tremenda urgencia en este tiempo levantarnos como iglesia para transmitir valores y principios de Dios a una generación que no conoce a Dios. Aunque viene a la iglesia, no conoce a Dios. ¿O no, hija? Y no es algo que solamente sea, que Willy hablaba de Deuteronomio, que ocurre en el Viejo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Pablo está todo el tiempo enseñando, educando, formando, haciendo cartas y tienen que hacer esto y regocíjense y oren y hagan lo otro. O sea que no es algo que solamente pasaba en el Antiguo Testamento, que se transmitía de generación en generación. Pero pasa que para poder transmitir de generación en generación hay que tomarse el trabajo, hay que tomarse el tiempo, hay que tomar el esfuerzo, hay que poner compromiso. Y es un poco lo que en estos momentos uno no ve este compromiso, no solamente como padres a nuestros hijos, sino a los que están bajo nuestro. Somos responsables de dejar lo que está en nuestro corazón, en el corazón de otros. Y para eso tenemos que entender un poco qué es lo que Dios puso en nosotros y cuál es nuestro valor, para que nosotros nos tomemos el tiempo de decir, me esfuerzo, pierdo tiempo, que no es perderlo, es ganarlo. Es decir, nosotros tenemos una regla en nuestra casa que si uno se va mal a dormir, nos vamos todos mal a dormir. O sea, no nos vamos a dormir. Serán las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, pero si uno está mal, estamos todos mal. Y si uno está mal, nos quedamos hasta que se solucione. Aunque estemos todos así hablando medio dormido, lo hacemos. ¿Por qué? Porque es invertir tiempo en que nuestra familia esté en paz. Y eso implica como trabajo. A veces queremos el resultado, pero no queremos el proceso de... ¿Saben cuántas horas? Yo no puedo decir cuántas horas. El otro día alguien me llamó y yo no le podía explicar cuántas horas mi mamá pasó conmigo después que yo le decía en la cara, te detesto, te odio, sos la peor madre del mundo, quiero que te mueras. Yo le decía, soñé que te estabas prendiendo fuego porque sueño que ardas. Ese era yo a mis 15 años. Hasta los 18. Hasta los 18. No fueron 2 meses, ¿eh? Heavy.
me tocó una mamá muy distinta a mí, yo era como muy distinta a ella, pensábamos cosas distintas, nos gustaban ropa distinta, nos gustaban comida distinta, y era todo el tiempo una batalla, era una batalla campal. Mi papá esquivando flechas, pobrecito, porque no podía, si se aliaba conmigo se desaliaba, si se aliaba con ella se enojaba, era una cosa que descomunal. Entonces, yo no puedo explicarles todas las cosas que yo hice en la adolescencia, pero hice cosas. Me creaba división en la iglesia, ¿eh? Porque yo estaba capaz cantando acá y yo veía que ella levantaba el avispero y ella iba a casa de hermanos y decía, ¿ustedes la ven ahí cantando? ¿Ustedes la ven ahí cantando? Parece santa, pero no es tan santa. ¿Por qué? Porque eso hay que entender. Ella era rebelde y quería hacer lo que quería. Uno tenía que poner límites. Y a poner límites a nadie le gusta. A mí no me gustaba poner límites, pero tenía que sacarle lo que le gustaba. Y por cantar. Ella podía ser la que quería afuera, pero ella quería venir a cantar acá. Entonces ella decía, no, hoy no cantás. Y se enojaba y claro, hablaba toda la iglesia diciéndole, mi mamá me prohíbe cantar, mi mamá no sabe lo que. Ahora, yo no podía a todos hablar lo que era mi hija, porque no hay nadie que conozca mejor que yo a mi hija. Incluso todos saben lo que pasó cuando yo le comenté a un apóstol muy querido, le dije, ¿qué tengo que hacer? Ya no sé qué hacer, si la dejo que siga estudiando, no quiere estudiar, ya es misionera de todos los colegios porque la cambio por todos los colegios. Es llevarla y ella decir, te odio, ojalá estuvieras muerta, y yo en el nombre de Jesús por dentro. No fuerte, pues si no me revolviaba con algo, pero por dentro yo era una Rambo. Eso era por dentro. Yo sentía que el enemigo me la quería sacar y cuando yo volvía a mi casa era ¡diablo! Y agarraba los peluches y las cartas y los diarios privados de ella y los leía para ver en qué andaba. Porque era una manera de ver, cuando yo decía, mi mamá hoy me dijo tonta, mi mamá me dijo, y entonces a la noche era hablar, no te dije tonta, no te dije tonta, yo te dije, te estás portando como alguien que es tonto, pero no lo sos. Y ella agarraba, claro. Pero y muchas veces cuando yo le digo, no le dejes, no dejes, me dice, ay no, se va a enojar. Y se va a enojar, sí. No podemos ser mamás amigas. Tenemos que ser mamá. Y para ser mamá tenemos que asumir la responsabilidad que tuvimos cuando la trajimos al mundo. Soy mamá. Lo mismo lo digo en discipulado. Cuando yo soy discipuladora y soy una mamá espiritual de alguien, por más que esa persona me critique, haga lo que sea, yo soy mamá. No me puedo poner en el lugar de ella. Soy mamá, la amo, la voy a soportar, la voy a corregir. Y claro que cuando la corrijo no le va a gustar. Pero yo admiro a aquellos hijos espirituales que a pesar de que uno los corrige, les habla, se someten. No son muchos. No son muchos. Porque discipulado significa que alguien te puede corregir y nadie puede enseñar a otro si uno no es primero discipulado, sometido, corregido. Porque si yo no aprendo la honra de la autoridad, no la puedo transmitir. Y hoy hay una rebeldía a la autoridad, a lo que sea. Yo no digo que aquellas autoridades que han abusado de su autoridad, pero aún así nosotros hemos sido pastores y nos hemos sujetado, chicos, a pastores que estaban desubicados, que quizás estaban equivocados, pero no sometíamos a la autoridad, aunque estaban equivocados. Dios es el que juzga correctamente. Y cuando uno se somete a alguien porque quiere crecer, uno se somete a Dios. Entonces, es algo también de entender que nosotros somos la obra maestra de Dios y que Dios quiere trabajar en nosotros. Y que nosotros, para corregir a otros,
cuando yo era tratada y corregía a mi hija, la que más era tratada era yo. Dios solo sabe las lágrimas que yo lloré por ella. Dios solo sabe. Y me acuerdo cuando ella hacía la suya, me acuerdo con Román y Joel abrazados en el piso y Román diciéndome, nunca te voy a hacer sufrir como Maru, nunca. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque los hijos no vienen a cumplir expectativa nuestra. Los hijos no vienen y dicen, ay, voy a tener un hijo para ser un poquito más feliz. ¡No! O a muchos buscan un hombre, un varón para casarse, para ser más feliz. No, tenés que ser feliz sin el esposo, sin los hijos, para poder ser responsable de aquellos que traes. No sé si me llega a entender. El martes que estuve por control de post-COVID en la clínica, estaba sentada ahí esperando y vi 2 psiquiatras, una mujer y un psiquiatra varón. Los dos de consultorio en consultorio. Decía, che, ¿qué haces? Cada vez vienen más jóvenes. ¿Qué haces? No sé qué hacer con esta chica, ya no hay lugar donde llevarla. Estaba hablando de chicos de 11, 12 años, No sé dónde llevarla, ¿qué te parece? ¿A dónde la derivamos? Entonces, los vi tan mal que pude decir, ¿puedo orar por ustedes? Sí, rezá por nosotros, porque están mal. Marcela me hablaba en discipulado de niñas de 10, 11 años que los padres no saben qué hacer, que vienen al colegio, que se cortan, que se arrancan las pestañas, que se encierran en sus habitaciones y no salen. Pero eso es una consecuencia. Y tenemos una urgencia como iglesia. Primeramente de ser tratados nosotros, formados nosotros, ser moldeados nosotros. Porque yo soy su proyecto más misterioso y Él quiere trabajar en mí para poder trabajar en otro. Porque no es que Dios te salvó para hacerte feliz y nada más. Dios te salvó con un propósito, que tu vida sea influencia a los demás. Las madres, los papás tienen que aprender a compartir. La mesa es un lugar de charla, de familia, de diálogo. Ayer Román me da cosas porque está haciendo fletes y en el grupo familiar que está mi mamá, mis hermanas, todo, él puso, trasladé esta mesa de tal lugar y esta mesa me recordó a la mesa de mis abuelos. Tantas charlas, tantas mateadas, tantas. Y es verdad, la mesa es eso. No es la tele que llena nuestras vidas, no. La mesa es diálogo, es charla, es hablar, es reír. Cuando uno... Hoy no es normal. Hablaba el otro día con alguien también que es de una buena familia, no son cristianos, y tienen un hijo de 10 y una hija de 13, y me decía, ellos desayunan en su pieza, almuerzan en su pieza, hacen la tarea en su pieza, y a la noche los obligamos a que coman con nosotros. Y tienen 10 y 13. Yo no puedo entender, a mí no me entra en la cabeza, porque para mí, yo estoy con mis hijos desde que se levantan hasta que se acuestan. Tengo la bendición de que tengo un trabajo que lo puedo acomodar a estar con mis hijos. Pero para mí es normal ungir con aceite el auto cuando ellos se compraron el auto. Para mí es normal cuando hay un problema, hacemos una Santa Cena y hacemos una Santa Cena familiar y uno ora y el otro lee la Biblia. Para mí eso son cosas normales. ¿Por qué lo vivió? Porque son cosas que yo viví. Para mí es el día que ellos cumplieron 18 años también, venga, los voy a ungir con aceite. Tráeme el aceite, amor. Para mí eso es lo normal. No me lo está diciendo nadie. A ver, pastora, ¿qué hago ahora que mi hijo cumplió 18? No hace falta que me lo diga alguien. Es algo que yo recibí. Y es algo que yo doy. Y yo espero que mi hija unja con aceite a sus hijos. Porque es lo que les estoy sembrando. Y cuando uno pasa momentos malos, todo lo que fue sembrado en los buenos momentos de cuando Dios te dio, activás todo lo que tenías cargado. Pero si no sembramos nada, ¿vieron cuando alguien le dice a un chico, vos estudiá, o vamos a leer la Biblia? Pues si uno lees la Biblia, el Espíritu Santo, ¿qué tiene para recordarte? Nada. Porque si vos necesitas que Dios te hable, nunca leíste la Biblia, ¿qué te puede traer a memoria?
Nada. Si vos no estudiaste nada, y ves, Señor, ayúdame con el parcial. Si no estudiaste nada, Dios, el Espíritu Santo está en el horno. Entonces, a veces nosotros queremos, como en los malos momentos, estar bien, cuando en los momentos de vacas gordas no hicimos nada. No te sentaste a orar, no te sentaste a hacer la tarea, no te sentaste a bendecirlo, a decirle, valés, sos valioso. Yo soy un proyecto misterioso, mis hijos también son un proyecto misterioso. Y entiendo que no estoy enfocada en mí. Yo cuando sos madre, bueno, ayer fuimos a comer a la casa de mi papá y yo me comí mi proboleta y estaba la proboleta de ella en la parrilla. Le digo, ¿de quién es esta proboleta, chicos? Es mía, dice, pero comela, te di la vida, no te voy a dar la proboleta. Eso hace una mamá. No estamos enfocados en uno. Yo, la verdad que hay cosas así. Mi hija me dice, mamá, ¿te puedo sacar el tapado? Saca todo. La verdad que no me importa que me use todo, los tapados, todas las zapatillas, todos los jeans. Si yo estoy para eso, para proveerle, para darle. Ahora, si nosotros cada uno está pensando egoístamente, porque cuando yo escucho hablar a las mamás y a los papás, dicen, no soporto ya que sea esta edad, quiero que sea más grande y deje de hinchar. Qué lástima, porque cuando sea grande vas a añorar que tenga esta edad. Porque ayer nos reíamos, pues mi hija se vino a la reunión de jóvenes con el auto y mi hijo salió con el auto con su novia. Y quedamos los dos en la casa de mi papá sin auto. Entonces cuando se va mi hija me dice, bueno, después los venimos a buscar. Bueno, sean luz. Que es lo que le decimos cada vez que ellos salen. Sean luz, chicos, son mis hijos. Sean nuestros hijos, sean luz. Y ayer nos reíamos, le digo, mirá, ahora los chicos que tienen 18 y 21 nos dicen, sean luz, con la abuelita y el abuelito. Pero todo esto requiere tiempo, trabajo, esfuerzo, inversión. Requiere entender, ser consciente de ese valor. Aparte, no todos quizás tienen la bendición de tener una generación tan bendecida, de tener abuelos, bisabuelos que tuvieron una formación y pudieron, pero mi esposo es el reflejo de alguien que se injertó en la familia. El otro día decía, y yo escuchaba que le hablaba a alguien y le decía, yo venía de una mala manera de vivir y aunque él vino, cuando yo lo conocí convertido, él vino como coordinador de cruzada, él no tenía formación. Él me enseñó mucho de fe, pero no tenía formación. Y cuando conoció a la familia de mi papá y mi mamá, vio un modelo y se injertó. El otro día y escuchaba que le decía, yo cuando conocí la familia de Adriana dije, acá no quiero más, yo quiero esto, yo quiero cambiar mi mentalidad, yo quiero esto, yo quiero tener una vida diferente. Entonces, es en el querer y absorber lo que quiero para mi vida. La vida de Willy también, ¿o no? También. Y yo lo veo a Willy hablando con José y lo veo disfrutar y lo veo compartir no solamente un asado, comparten vivencias, charlas habladas, es mates, pero es como uno le va dando, es como una cosa, y es eso. Estamos desperdiciando. ¿Quieren saltar un poco? Salten, Les doy la libertad. Soy el proyecto misterioso. Miren lo que dice Efesios. Efesios, Pablo hablando. Efesios 3, verso 3 al 20. A mí me encanta, cómo me encanta Pablo. Dice, por una 3:3 de Efesios. Yo tengo esta versión, no sé. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Acá dice así, su proyecto misterioso. Bueno, ahí dice el misterio de Cristo. Su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos y forman un mismo cuerpo y comparten la promesa.
Esta es la buena nueva de la que he llegado a ser servidor sin mérito alguno mío. Pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió esta gracia. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, o sea, todas las potestades, los poderes, autoridades, podrán descubrir, mirando a la iglesia, a vos y a mí, dice, la multiforme sabiduría de Dios conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que de Él hemos recibido. Por eso yo les ruego que no se desanimen al ver las pruebas que soporto por ustedes, más bien han de sentirse orgullosos de ellas. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra, que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su Espíritu al hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura y longitud y altura y profundidad, y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Este Pablo la tenía clara y podía, dice, se me reveló el proyecto misterioso de Dios que tenía conmigo. Yo te digo, Dios te reveló que primeramente que sos un proyecto misterioso de Dios y que Él tiene un proyecto para bendecir y para transmitir valores a otras vidas. Porque si no nos damos cuenta, hay que darnos cuenta que no solamente en la tierra, toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mundo espiritual, dice, está esperando, dice, va a mirar a la iglesia y va a comprender. Y digo, tenemos una urgencia tan grande, iglesia, de entender que somos más que diamantes, que somos más que el oro, que somos tan importantes para Dios, que somos la cúlmine de la creación y que Dios hizo toda la creación a favor nuestro. Todo es a favor nuestro. ¿Pero para qué? Para que en Él encontramos el propósito. Hay un hondón en la existencia del hombre que solo puede llenarla Dios. Yo decía en este tiempo que cuando la persona se queda sola, en términos cuando antes de morir, yo creo sin duda que hay un encuentro con Dios si se deja encontrar, porque en esta soledad donde no pueden acercarse familiares con todo lo del COVID, donde estás solo, hay un trato, hay Dios. Yo veo el amor de Dios. El amor de Dios buscando al ser humano. El amor de Dios diciendo, acá estoy, acá estoy. Para entender que lo que cantábamos en la canción es verdad. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y es hora, hay una generación perdida, sin vida. Y les quiero decir a los discipuladores y a los discípulos también. Discipular, yo tengo que entender también que tiene que haber vida espiritual para poder discipular a alguien. Porque si yo encuentro a alguien y no tiene un encuentro con Dios personal, puedo hacer que modifique su conducta, que cambie ciertos hábitos. Pero ¿cómo puede hacer? Va a durar un tiempo. Pero si tiene vida espiritual, y como dice Pablo, el afán y el deseo de Pablo es que sea revelado, que sus ojos sean abiertos para que comprendan la incalculable riqueza de Cristo. Esa tiene que ser nuestra oración, nuestro énfasis. Nuestra misión más grande, que el Espíritu de Dios sean renovados en el hombre interior para que Cristo habite, que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, yo puedo formar, yo puedo guiar, pero el crecimiento lo está dando Dios a su Espíritu.
¿Me llegan a entender? Están muertos de frío. Vamos a orar. Pónganse de pie. Yo creo que el pastor quiere hablar algo, ¿no? Vení. Sí. Antes de dar al pastor, dice, me gustó una frase que dice: si tu plan es para un año, planta arroz. Si tu plan es para 10 años, planta árboles. Pero si tu plan es para toda la vida, discipula a una persona. Discipula, transmití, sembra valores, sembra principios, disfruta a tus hijos, El otro día cuando estuve con unas vecinas me decían, no, dice, vos estás desperdiciando tu vida, tenés que pensar en vos, tenés que tener tiempo para salir con tus hijos, con tu esposo, lo que estás haciendo con tu nieto es un trabajo muy grande, te estás olvidando de vos. Y yo decía, yo pienso todo lo contrario. Cuando estoy con mi nieto cansada y todo, estoy continuamente, cocino con él, amaso con él, y en cada cosa estoy transmitiéndole algo de lo que Dios puso adentro. No lo siento como una pérdida. Hoy en día se ve como una pérdida. Hoy en día dice, ay, pobrecita, está tan cansada, no tiene vida. Yo fui al cine, yo fui al Tigre, yo fui a tal lado. Y yo decía, yo estuve con mi nieto. Y disfruto, y soy niña otra vez. Y le enseño valores, le enseño canciones. Tenemos que aprender a valorar las cosas simples de la vida mientras estamos en la rutina diaria de cada día, porque hay ojos que me están mirando, hay oídos que me están escuchando, y yo soy el proyecto misterioso de Dios y tengo que dejarlo salir de mi interior. José Luis es un claro ejemplo de que no tuvo una familia que le transmitió valores. Pero él se apegó y se injertó en una familia que tenía valores. Si no tenés una familia, busca modelos, prendete a modelos, absorbé, sé una esponja, digo, yo quiero ser. Como no tuvimos formadores, no existían discipuladores, existían pastores que te decían lo que tenías que hacer y no. Pero cuando veíamos a alguien que tenía una vida espiritual rico, nos quedábamos ahí bajo su sombra. Y cualquier palabra que decía, la tomábamos para nosotros. El pastor Churrarín ha tenido tanto tiempo en nuestra cocina mientras le dábamos hospedaje. Sentaditos los dos, le decíamos, pastor, pasa esto. Y él nos daba un catálogo. Escribía, decía. José Luis decía algo y dice, bueno, entonces Adriana va a tener que hacer esto. Hablábamos incluso cosas de la iglesia. Y yo decía, pastor, pero esto, está en un lado el artículo. Ahora es otro. Y nos daba con un amor de padre, y nosotros como esponjas. Si no estás en discipulado, tenés que estar en discipulado. Y si estás en discipulado, la meta no es estar en discipulado, tu meta es formar a otra gente, que lo mismo que te están dando a vos puedas estar transmitiendo. Transmitamos valores, transmitamos principios, transmitamos a Dios, que hay una urgencia por una generación que se está perdiendo sin Dios. Pastor. Señor les bendiga. Solamente decirle esto para que lo puedan entender. El proyecto de Dios en el principio con Adán era compartir todo lo que Dios tenía. Es el hombre que no quiso, que no deseó, que no interpretó. En este tiempo el sueño como un siervo de Dios es poder enseñar a otro. Por eso surgió la escuela hoy de compartir. Tengo la bendición de compartir con muchos pastores. Toda la semana nuestra estamos compartiendo por Zoom y a diferentes lugares. Pero el sueño es que ellos puedan
entender cómo es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo me acuerdo que mi principio era ganar gente, pero quién la formaba no me importaba, era ganarlo. Y no me daba cuenta que uno puede ganar, pero si uno no lo forma, el ganar las almas no sirve. Por eso hoy tenemos gente que sabe de Dios, pero nunca nació de nuevo. Sabe de Dios. Usted se para y habla con alguien en una esquina, sabe de Dios. Hoy la gente sabe demasiado de Dios. El problema es que no han nacido de nuevo. Son como Nicodemo, gente con conocimiento. Usted lo escucha hablar y saben de la Biblia extraordinariamente, pero en su espíritu nunca han nacido de nuevo. Ese fue el error que cometimos los evangélicos. Eso fue lo que hoy nosotros tenemos que revertir. Y lo que decía Adriana, no podemos ganar el mundo si primero no ganamos los que están adentro de nuestra casa. Lo primero que yo tengo que ganar son los que están en mi casa. Ahí comienza el verdadero discipulado, lo que Jesús le dijo a los discípulos: vayan, hagan discípulos, pero enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Y hay una promesa entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Cuando a veces nos parecemos al hijo mayor del hijo pródigo, que está al lado pero no disfruta, y el padre le dijo: hijo, todo lo que es mío es tuyo, todo lo que es mío es tuyo. Entender eso es vivir la vida abundante de Dios. Vivámosla, iglesia, vivámosla y transmitámosla, ¿sí? Señor, queremos en esta mañana darte gracias porque es tu palabra que viene a nuestro espíritu, y a través de la palabra nosotros podemos bucear y profundizar para poder entender lo que tú nos quieres hablar cada día. Este es un tiempo donde necesitamos humillarnos, Señor, y permitir una vez más que el Espíritu Santo tome total control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y aunque la carne no se quiere sujetar, Señor, y aunque nuestra carnalidad muchas veces nos quita la visión, aunque el sistema muchas veces nos ahoga, el poder de tu presencia puede inundar mi alma, mi espíritu y todo mi ser, para que yo pueda entender ese amor tan grande, esa misericordia tan grande que tú sigues teniendo para con cada uno de nosotros, Señor, por tu infinitas misericordia, y que podamos cada día, Señor, entender mucho más ese amor que tiene para con nuestras vidas. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.